Guadalupe Lupita Mendoza, una joven de barrio, criada con la rudeza del asfalto bajo sus pies, jamás creyó en el hado. Nunca puso su fe en vidas anteriores, ni en almas gemelas, ni en esas conexiones etéreas que, según decían, burlaban la mismísima muerte. Para ella, esas eran fantasías de gente ociosa, de aquellos que nunca habían tenido que sudar la gota gorda para llevar un mendrugo de pan a la mesa. Su vida era un presente constante, palpable, trabajar, día y noche, sobrevivir a la carestía, pagar las cuentas que se acumulaban, y nada más, o eso creía ella. Hasta que un día, sus ojos se cruzaron con los de Dieguito Rosas. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el aire de pronto se volviera más pesado, como si cada una de las células de su cuerpo reconociera a ese niño de 6 años, incluso antes de que su cerebro pudiera procesar la imagen. Su corazón comenzó a latir con una fuerza descomunal. Sus manos temblaron, y una voz ancestral y profunda resonó en su interior. Por fin te encuentro. Una conexión imposible, un instinto de protección que trascendía la lógica, que se burlaba de cualquier explicación racional. Era como si su alma tuviera memoria de algo que ocurrió 275 años atrás, como si hubiera estado esperando este instante durante eones. Ricardo Rosas jamás contrataría una nana. No después de la trágica pérdida de su amada esposa, hace 3 años, no después de jurar que nadie, absolutamente nadie, reemplazaría su lugar en el corazón de su hijo. Pero Diego se estaba alejando, se estaba consumiendo en un silencio que dolía hasta los huesos, y Ricardo, un exitoso empresario de 38 años, tenía que aceptar que no podía solo con esa carga. Así que, esa mañana de septiembre, entrevistó a 12 candidatas, y entonces ocurrió lo inesperado. Guadalupe entró en la sala. Tenía 28 años. Su ropa era demasiado sencilla para esa imponente hacienda. Su currículum, modesto. Sus referencias, básicas. Nada que pudiera justificar la punzada de déjà vu que golpeó a Ricardo como un mazazo. La vio, y por un fugaz segundo, creyó reconocer ese rostro, esos ojos color café, esa voz suave y melodiosa. Si alguna vez has conocido a alguien y has sentido la necesidad imperiosa de protegerla sin saber por qué, entonces entenderás lo que sucedió a continuación. Diego bajó corriendo por la monumental escalera de caoba. El niño de 6 años, que llevaba meses sin dirigirle la palabra a un extraño, que se escondía tras las faldas de su padre durante las entrevistas, bajó corriendo y se plantó frente a Guadalupe. La miró fijamente, como si reconociera algo profundo. Y entonces, ante el asombro mayúsculo de Ricardo, le extendió la mano. Cuando los dedos de Diego rozaron la palma de Guadalupe, ella lo sintió. Un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Una certeza inexplicable. Este niño corre un gran peligro. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Tenía que protegerlo. Diego susurró algo tan bajito que Ricardo, desde la puerta, apenas pudo distinguir. 4 palabras. 4 palabras que parecían no tener sentido. Viniste por mí. Guadalupe jamás había visto antes a ese niño. Jamás le había dicho que vendría por él. Pero sus ojos se inundaron de lágrimas y apretó la manita de Diego con una fuerza inusitada, como si hubiera esperado años por ese momento, como si, por fin, hubiera encontrado aquello que había estado buscando a tientas.
sin siquiera saberlo. Ricardo la contrató al instante, no porque tuviera lógica, sino porque, por primera vez en 3 largos años, su hijo había sonreído. Esa noche, Ricardo soñó. No era la primera vez. Desde hacía meses, las pesadillas lo asediaban. Siempre la misma escena horrible. Una mujer lanzándose frente a un niño. Un disparo. Sangre. Y Ricardo gritando un nombre que, al despertar, se desvanecía como humo. Pero esta vez fue distinto. Esta vez vio el rostro de la mujer. Era Guadalupe. Se despertó a las 3 de la madrugada, empapado en sudor frío. Aquello no tenía ningún sentido. Ella acababa de aparecer en su vida. ¿Cómo podía estar presente en pesadillas que lo atormentaban desde hacía meses? Su mente buscó explicaciones racionales: coincidencia, proyección, estrés, pero en el fondo, en lo más recóndito de su alma, Ricardo lo sabía. Ya había presenciado esa escena antes, y no había sido en un sueño. Guadalupe comenzó a trabajar al día siguiente, y desde el primer minuto fue como si siempre hubiera estado allí. Sabía exactamente cómo le gustaba el café a Diego por las mañanas. Sabía que le aterraban los truenos, incluso antes de que la primera tormenta sacudiera la hacienda. Sabía cantar la canción de cuna que arrullaba al niño, una melodía antigua que Ricardo jamás le había enseñado a nadie, porque ni siquiera él recordaba de dónde provenía. Al tercer día, ocurrió la primera señal, inequívoca. Diego estaba jugando en lo alto de la escalera. Guadalupe estaba en la cocina, a 3 habitaciones de distancia. Era imposible que pudiera ver. Era imposible que pudiera saber, pero de repente lo dejó todo y corrió. Corrió con una velocidad que desafiaba la lógica, con una certeza absoluta, y llegó justo en el instante en que Diego tropezó. Atrapó al niño en el aire. Un reflejo perfecto, un timing imposible, como si supiera que iba a suceder antes de que sucediera. Ricardo lo observó todo desde su despacho, a través de la cámara de seguridad. Revisó el video 5 veces. Y no había explicación. Guadalupe no podía haber visto, no podía haber oído, pero lo sabía, y más aún. La expresión en su rostro no era de sorpresa, era de reconocimiento, como si ya hubiera hecho aquello antes. Esa noche, Guadalupe también soñó. Vio un lugar que nunca había visitado. Una hacienda antigua, con una arquitectura que parecía sacada de otro siglo, cortinas pesadas, velas en lugar de luz eléctrica. Había un niño que se parecía extraordinariamente a Diego, y había gritos, hombres irrumpiendo violentamente, y ella luciendo un vestido de época, lanzándose frente al niño mientras alguien gritaba su nombre. No Guadalupe, otro nombre, Catalina. Se despertó llorando, sin entender por qué. Si esta conexión te está conmoviendo, si sientes que algunas cosas no pueden ser mera coincidencia, deja un super thanks para que esta historia llegue a más personas. Al final de la primera semana, Ricardo notó algo perturbador. Guadalupe tenía una cicatriz, pequeña, casi imperceptible, en el hombro izquierdo, una marca circular, como de una quemadura antigua. Solo la había notado cuando ella intentaba alcanzar algo en un estante alto, y la blusa se deslizó unos centímetros. Esa marca. Él ya la había visto antes, pero no en Guadalupe, sino en un retrato antiguo, guardado en el ático de la hacienda. Un retrato familiar de 1750.
que pertenecía al bisabuelo de Ricardo. En ese retrato aparecía un soldado, y en su hombro izquierdo, exactamente en el mismo lugar, había una mancha oscura que el restaurador había identificado como una herida de bala. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquello no era posible. No podía ser. Pero la marca era idéntica. Exactamente en el mismo lugar, misma forma, mismo tamaño. Necesitaba saber, necesitaba entender. Así que hizo algo que jamás se le habría ocurrido hacer antes. Contrató a un investigador privado. Le pidió que averiguara todo sobre Guadalupe Mendoza. Todo, su pasado, su familia. Cualquier detalle que pudiera explicar esa conexión imposible. Mientras esperaba, Ricardo observaba. Y cuanto más observaba, más imposibilidades se acumulaban. Guadalupe sabía exactamente dónde estaban las cosas en la hacienda, a pesar de no haber estado allí antes. Sabía el nombre del perro de la familia que había muerto hacía 5 años, aunque Ricardo jamás lo había mencionado. Y una vez, cuando Diego preguntó por su madre, Guadalupe describió a la mujer con detalles precisos, antes de que Ricardo pudiera mostrarle siquiera una fotografía. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo era posible? En la segunda semana, las amenazas comenzaron. Ricardo no le dijo nada a Lupita. No quería asustarla. Pero un ex socio, un hombre llamado Rodrigo Salazar, que había ido a la prisión por fraude en las empresas de Ricardo, había sido liberado. Y por los reportes de seguridad, estaba haciendo preguntas sobre la rutina de Ricardo, preguntas sobre Dieguito. Ricardo redobló la seguridad. Guardias discretos acompañaban a Dieguito en el parque. Cámaras fueron instaladas en cada esquina. No iba a arriesgarse. No iba a perder a su hijo como perdió a su esposa. Pero no contó con una cosa. Lupita lo sintió. Ella no sabía explicarlo. No había lógica. Pero cada vez que salía con Dieguito, sentía ojos observando. Cada vez que llegaba al parque, su cuerpo entero se ponía en alerta, como si esperara un ataque, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Al 10º día, Lupita despertó a las 4 de la mañana con el corazón disparado. Había tenido el sueño de nuevo. Pero esta vez fue más claro. Vio todo. 1750, la hacienda Beaumont, los revolucionarios invadiendo, el soldado Jacques intentando defender a la familia, y Lady Catalina asistiendo al hombre que amaba morir protegiendo a su hijo. Vio la promesa. En cada vida te reconoceré. Y cuando tú no puedas más protegerme, seré yo quien te protegerá. Ella se levantó temblando, tomó el teléfono, casi llama a Ricardo. ¿Pero qué diría? Que estaba teniendo sueños con vidas anteriores, que achaba que era la reencarnación de una noble francesa de 1750. Él iba a pensar que estaba loca, iba a despedirla, y la idea de alejarse de Dieguito era físicamente dolorosa, como arrancar un pedazo de sí misma. Entonces ella quedó en silencio, pero se preparó. Algo estaba viniendo. Ella lo sabía, del otro lado de la hacienda. Ricardo también despertó a las 4 de la mañana, mismo horario, mismo pesadilla. Pero esta vez él recordó el nombre que gritaba, Jacques, y cuando despertó, sin entender por qué, él sabía que aquel nombre estaba conectado a Lupita de alguna forma, que aquella pesadilla no era solo un sueño, era una memoria.
Él bajó al despacho, encendió la computadora y por primera vez en la vida, Ricardo Rosas, hombre de negocios racional, empresario lógico, digitó algo que jamás imaginó: reencarnación, vidas anteriores, almas gemelas separadas por el tiempo. Lo que encontró lo dejó sin dormir por el resto de la noche. Casos documentados. Personas que recordaban de vidas anteriores con detalles verificables. Marcas de nacimiento correspondiendo a heridas fatales de vidas pasadas. Conexiones inexplicables entre extraños que después se descubría que habían vivido juntos siglos atrás. No era locura, era estudiado, documentado, real. Cuando el sol nació, Ricardo tenía una certeza aterrador. Lupita no era solo la nana de su hijo. Ella era alguien que él conocía hace mucho tiempo. Alguien que él había perdido. Y si los sueños estaban ciertos, alguien que iba a morir protegiendo a Dieguito. Él no iba a dejar que eso pasara. No esta vez. Al 11º día, Dieguito tocó la mano de Lupita durante el desayuno e hizo una pregunta que hizo el tiempo parar. No, ¿por qué estás triste? No necesitas tener miedo. Esta vez va a ser diferente. Lupita congeló. ¿Cómo aquel niño de 6 años sabía que ella estaba con miedo? ¿Cómo él sabía que había una otra vez? A no ser que... Ricardo escuchó de la puerta y percibió algo que lo hizo temblar. Dieguito también sabía. La crianza también recordaba. Tal vez no conscientemente, tal vez solo como sentimiento. Pero de alguna forma, el hijo de él reconocía a Lupita de la misma forma que Ricardo reconocía, como alguien que siempre estuvo allá, como familia de alma. Aquella tarde, el sobre llegó. El investigador particular había terminado el trabajo. Ricardo abrió con manos temblando. Esperaba encontrar. No sabía qué. ¿Pruebas de fraude? ¿Pasado oscuro? ¿Algo que explicara a aquella mujer misteriosa? Pero lo que encontró fue peor, o mejor, o imposible. El investigador había ido más allá. Había investigado la familia de Lupita y descubrió que la bisabuela de ella, 5 generaciones atrás, había emigrado de Francia en 1751. Y el apellido de soltera, Beaumont, Catalina Beaumont, con una nota en el registro de inmigración, única sobreviviente del ataque a la hacienda Beaumont en 1750. Ricardo leyó 3 veces, 4, 5, Catalina Beaumont, el nombre del sueño de Lupita, la mujer del retrato antiguo que él tenía en el ático. Ella no había muerto en aquel ataque. Había sobrevivido. Había huido para el Nuevo Mundo. Y ahora, 275 años después, una descendiente de ella estaba allí, en la casa de él, protegiendo el hijo de él, como si el ciclo estuviera cerrándose, como si la historia estuviera repitiéndose, pero esta vez con los papeles invertidos. Él tomó el teléfono. Necesitaba contar para Lupita. Necesitaba mostrar lo que había descubierto. Pero antes que pudiera marcar, el alarme de seguridad tocó. Cámaras del parque. Movimiento no autorizado. 2 hombres se aproximando a Dieguito. Y Ricardo vio, en tiempo real, a través de la pantalla del celular, la escena que había visto en pesadillas durante meses. Lupita mirando para los hombres, reconociendo el peligro, y corriendo como si su vida, como si todas sus vidas, hubieran llevado hasta aquel momento, corriendo para proteger una crianza que mal conocía, pero que su alma reconocía hace siglos. ¿Qué ustedes habrían hecho?
Si su alma supiera que usted nació para proteger a alguien, usted acreditaría. Deje en los comentarios lo que usted haría. Ricardo salió corriendo de la hacienda, gritando para la seguridad, gritando el nombre de Lupita, gritando el nombre de Dieguito, pero sabía que iba a llegar tarde. Sabía porque ya había visto aquella escena terminar, en el sueño, en la visión, en la memoria de una vida que su mente no recordaba pero su alma jamás olvidó. Y mientras corría, una única certeza aterrador. Esta vez, él no iba a dejar ella morir por él, no otra vez. Pero lo que Ricardo vio cuando llegó al parque no fue lo que esperaba. Los dos hombres estaban en el suelo. Dieguito estaba seguro en los brazos de Lupita y ella estaba de pie, temblando, pero viva. Los guardias habían llegado a tiempo. Habían inmovilizado los agresores antes que cualquier cosa sucediera. El plan de secuestro había fallado. Ricardo cayó de rodillas. El alivio fue tan intenso que él no consiguió mantenerse de pie. Dieguito estaba bien, Lupita estaba bien. Esta vez, nadie había muerto. Pero cuando él miró para el rostro de Lupita, vio algo que lo hizo congelar. Ella no estaba aliviada, estaba aterrorizada. Como si supiera que aquello no había terminado. Como si supiera que era solo el comienzo. Aquella noche, Ricardo finalmente contó la verdad. Mostró el reporte del investigador. Mostró el retrato de 1750. Mostró la pesquisa sobre reencarnación y esperó. Esperó que Lupita riese, que dijera que él estaba loco, que tomara las cosas y se fuera. Pero Lupita no rió, no negó. Ella miró para los documentos con lágrimas en los ojos y susurró 4 palabras que cambiaron todo. Yo siempre lo supe. Guadalupe, Lupita. Mendoza contó sobre sus sueños, sobre la sensación de ya conocer esa hacienda, sobre la certeza inexplicable de que necesitaba proteger a Dieguito, sobre la promesa que resonaba en su cabeza cada noche, en cada vida. Te reconoceré, y cuando ya no puedas protegerme, seré yo quien te proteja. Ricardo Rosas escuchó todo en silencio, y cuando ella terminó, hizo algo que nunca había hecho desde que su esposa falleció. Lloró. Lloró porque finalmente entendía. Lloró porque no estaba loco. Lloró porque la mujer que él había perdido hace 275 años estaba allí, frente a él, viva, real, recordando. Pero entonces recordó la otra parte, la parte terrible, en el sueño, en la visión, en la memoria. Lupita moría protegiendo al niño. ¿Y si aquello aún no había sucedido? ¿Y si el intento de secuestro había sido solo el primer acto? ¿Y si el sino aún iba a repetirse? Tomó las manos de Lupita entre las suyas, la miró fijamente a los ojos y le hizo un juramento. No voy a dejar que mueras. No esta vez. Voy a cambiar el lado. Voy a protegerte como tú me protegiste. Lupita intentó sonreír, pero ambos lo sabían. Algunas cosas estaban más allá de su control. Algunas cosas eran más grandes que su voluntad. Eran el hado, era el karma, eran promesas de alma que necesitaban ser cumplidas. En los días siguientes, la tensión creció. Rodrigo Salazar fue interrogado por la policía. Negó todo. Dijo que los hombres del parque eran solo conocidos que actuaron por cuenta propia. No había pruebas suficientes para arrestarlo de nuevo. Fue liberado. Y 2 días después, desapareció. No estaba en su departamento. No estaba en ninguno de sus lugares habituales. Era como si se lo hubiera tragado la tierra.
Ricardo sabía lo que eso significaba. Salazar estaba planeando, esperando, preparando algo mucho más grande. Y esta vez no iba a fallar. La seguridad fue triplicada. Dieguito no salió de la hacienda. Lupita se quedó a su lado 24 horas al día, pero todos sentían, algo se avecinaba. Y nada que hicieran podría impedirlo. En el 15º día, Lupita subió al ático. No sabía por qué. Fue como si algo la llamara. Ricardo había mencionado el retrato de 1750, pero nunca se lo había mostrado. Ella necesitaba verlo, necesitaba confirmar. Y allí estaba, escondido entre muebles viejos y cajas empolvadas. Un retrato familiar, una hacienda francesa, una mujer elegante con vestido de época, un niño pequeño en sus brazos, y detrás, casi escondido en las sombras, un soldado con uniforme, protector, guardián. Lupita miró el rostro del soldado y vio a Ricardo. No parecido, era él, los mismos ojos, la misma expresión, como si el pintor hubiera capturado no solo la apariencia, sino la esencia, el alma. Tocó el cuadro con dedos temblorosos. Y entonces lo vio. Al lado del retrato, dentro de una caja de madera antigua, había algo enrollado en tela. Lo abrió despacio, y cuando vio lo que era, el aire se escapó de sus pulmones. Una medalla militar, bronce antiguo, grabación desgastada por el tiempo, pero aún legible. Jacques Mercier, guardián de la familia Beaumont, 1750, y en el reverso, escrito a mano en francés antiguo: murió como vivió, protegiendo a aquellos que amaba. Lupita abrazó la medalla con fuerza y se derrumbó. No era coincidencia, no era imaginación, era real. Todo era real. Jacques había existido. Había servido a la familia Beaumont. Había muerto protegiendo a Catalina y a su hijo. Y ahora, 275 años después, estaban allí nuevamente. Pero esta vez, los papeles estaban invertidos. Esta vez, era ella quien iba a proteger. Era ella quien iba a dar su vida si era necesario. Cuando Ricardo encontró a Lupita en el ático, ella estaba sentada en el suelo, abrazando la medalla, llorando. Él se sentó a su lado. No dijo nada. Dan solo tomó su mano. Y juntos, por primera vez, no intentaron negar, no intentaron racionalizar, solo aceptaron. Almas gemelas, separadas por la muerte, reunidas por el destino, ligadas por una promesa que atravesó siglos. Pero la aceptación no cambiaba los hechos. Alguien quería hacerle daño a Dieguito. Y mientras Salazar estuviera libre, el peligro era real. Ricardo contrató más guardaespaldas. Instaló alarmas en cada puerta y ventana. Transformó la hacienda en una fortaleza. Pero ambos lo sabían. Si el hado quería repetirse, ninguna seguridad sería suficiente. En la tercera semana, sucedió algo que nadie esperaba. Dieguito comenzó a hablar de Jacques. No como si fuera alguien de quien había oído hablar, sino como si lo conociera, como si lo recordara. Le contó a Lupita que Jacques era valiente, que tenía cabello oscuro y una cicatriz en el rostro, que tocaba el violín y que siempre olía a pólvora y cuero. Ricardo verificó el retrato. La cicatriz estaba allí, pequeña, casi invisible, pero estaba. Ningún documento mencionaba que Jacques tocara el violín, pero cuando Ricardo investigó los archivos de la familia Beaumont, encontró una nota al pie en una carta de 1749.
Lady Catalina mencionaba que el nuevo guardián tenía talento musical y a veces tocaba para que el niño se durmiera. ¿Cómo sabía Dieguito eso? Tenía 6 años. Nunca había visto esos documentos. Nunca había ido al ático, pero lo sabía porque alguna parte de él, alguna parte profunda y antigua de su alma, recordaba. Recordaba a Jacques, recordaba cuando ese hombre lo protegía, recordaba cuando había sido ese niño en 1750, y fue entonces cuando Lupita entendió la verdad completa. No eran solo ella y Ricardo quienes se habían reencontrado. Dieguito también estaba allí. Dieguito también era parte de esa historia. Él era el niño que Jacques había muerto protegiendo. Y ahora, en esta vida, era el hijo del hombre que Jacques había sido. Era el niño que Lupita, que un día fue Catalina, juró proteger sin importar el costo. El círculo estaba completo. 3 almas, reunidas nuevamente, con la misma dinámica, el mismo peligro, la misma elección imposible. Ricardo vio la comprensión en los ojos de Lupita y vio también la determinación. Ella no iba a huir, no iba a dejar a Dieguito, aún sabiendo lo que podría pasar, aún sabiendo que la historia podría terminar de la misma forma que terminó hace 275 años. Porque algunas promesas eran más fuertes que el miedo, más fuertes que la muerte. En el 20º día, las cartas comenzaron a llegar, anónimas, amenazantes, describiendo exactamente dónde había estado Dieguito, qué había vestido, qué había comido, como si alguien estuviera observando cada movimiento. La policía investigó, rastrearon el origen, pero todas las cartas habían sido enviadas desde lugares diferentes, cafés públicos, oficinas de correo distantes. Imposible rastrear hasta Salazar, aunque todos sabían que era él. Lupita dejó de dormir. Se quedaba despierta toda la noche, sentada en la puerta del cuarto de Dieguito, esperando, escuchando, su cuerpo entero en alerta constante. Ricardo le rogó que descansara. Dijo que tenía guardias, que tenía cámara, que Dieguito estaba seguro. Pero Lupita sabía algo que él no sabía, o que se rehusaba a aceptar. Los guardaespaldas no habían impedido la tragedia en 1750. No iban a impedirlo ahora. Cuando llegara la hora, iba a ser ella contra el hado, y esta vez, ella estaba preparada. Esta vez, no iba a fallar. Y fue entonces cuando la caja llegó, entregada en la puerta, sin remitente. Dentro había solo una cosa, una fotografía, Dieguito durmiendo, en su cuarto, tomada desde adentro de la casa, con un mensaje escrito atrás: ¡Pronto! Ricardo sintió el suelo desaparecer. Alguien había entrado a la hacienda. Alguien había estado en el cuarto de Dieguito. A pesar de toda la seguridad, a pesar de todas las alarmas, alguien se había acercado a su hijo. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Él llamó a la policía inmediatamente. Hicieron una inspección completa. Verificaron cada cuarto, cada ventana, cada puerta, y encontraron un pasadizo antiguo que conectaba el sótano de la hacienda con un túnel subterráneo, construido décadas atrás por el arquitecto original, olvidado, no mapeado y recientemente abierto. Salazar había hecho su tarea, había investigado, había planeado, y ahora tenía acceso directo. Podría entrar en cualquier momento. Podría llevarse a Dieguito en cualquier momento. Y nadie conseguiría impedirlo. La policía selló el túnel, colocó oficiales de guardia, pero Ricardo sabía, donde había un camino secreto, podrían haber otros. La hacienda tenía 200 años.
¿Quién sabía cuántos pasadizos escondidos existían? ¿Cuántas formas de entrar sin ser detectado? Él tomó la decisión más difícil de su vida. Iban a salir, dejar la hacienda, ir a un lugar seguro, un hotel de seguridad máxima, guardaespaldas armados 24 horas, hasta que Salazar fuera capturado, hasta que el peligro pasara. Pero cuando él le dijo eso a Lupita, ella negó con la cabeza. No vale la pena huir, él va a encontrarlo. Siempre encuentra. Así es como el destino funciona. No puedes escapar de él. Solo puedes enfrentarlo. Ricardo quería gritar, quería sacudirla. Quería hacerla entender que no necesitaba ser así, que podían cambiar el futuro, que podían proteger a Dieguito sin sacrificios. Pero cuando miró a sus ojos, vio. Ella ya había decidido, ya había aceptado. Si llegara la hora, si necesitara elegir, ella iba a hacer lo que Catalina no consiguió hacer. Iba a proteger al niño, no importaba el costo. Y fue cuando el mensaje llegó, un texto anónimo, al teléfono de Ricardo. 8 palabras que hicieron que su sangre se congelara. Mañana, parque infantil, mediodía, ven solo o él muere. Ricardo no pensó, no dudó, llamó a la policía inmediatamente. Se montaron una operación completa, tiradores de élite, agentes disfrazados, rastreamiento de señal, todo lo que podían movilizar. Iban a atrapar a Salazar en flagrante. Iban a acabar con aquello de una vez por todas. Pero cuando le contó a Lupita, ella se puso pálida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y ella susurró algo que hizo que su corazón se detuviera. Es exactamente como en el sueño. La policía estaba allí aquella vez también. Los soldados del rey intentaron proteger, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente. Ricardo sujetó sus hombros, la miró a los ojos y por primera vez, él también dudó. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el hado fuera más fuerte que el libre albedrío? ¿Y si no importara cuántos policías, cuántos seguranzas, cuántos planos ellos hicieran, el final siempre fuera el mismo? Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Ricardo se quedó en el cuarto de Dieguito, observando a su hijo dormir, memorizando cada detalle, como si fuera la última vez. Lupita se quedó en la puerta, de guardia, lista, esperando, como si pudiera sentir el reloj del destino contando los minutos finales. A las 4 de la mañana, Dieguito se despertó, miró a Lupita y dijo algo que ningún niño de 6 años debería saber. Te vas a quedar, ¿verdad? Incluso si duele, incluso si es difícil. Lo prometiste. Lupita se arrodilló al lado de su cama, sujetó su manita e hizo la promesa de nuevo. Esta vez en voz alta, esta vez consciente. Voy a quedarme, siempre, en cada vida, no importa lo que pase. Cuando el sol nació, Ricardo intentó una última vez. Vamos a cancelar, no vamos al parque infantil, nos quedamos aquí, trancados, seguros, hasta que la policía atrape a Salazar. Pero todos sabían. Salazar no iba a desistir. Si no fuera mañana, sería después. Si no fuera en el parque infantil, sería en otro lugar. El enfrentamiento era inevitable. Mejor que sucediera en terreno preparado, con la policía lista, con alguna posibilidad de control. A las 11 de la mañana, ellos salieron. Dieguito en el medio, Ricardo de un lado, Lupita del otro, cercados por seguranzas discretos, policías disfrazados en cada esquina, tiradores en los tejados, todo preparado,
todo planeado. El parque infantil estaba vacío. Salazar había mandado avisos a los padres del área. Había inventado una historia de mantenimiento. Nadie apareció. Eran solo ellos y los hombres escondidos en las sombras, esperando. El mediodía llegó. Nada sucedió. 12:05. Silencio. Ricardo empezó a pensar que quizás fuera un truco, que Salazar no vendría, que era solo otra forma de tortura psicológica. Y entonces Dieguito apuntó. Mira, el hombre, del otro lado del parque infantil, saliendo de los árboles. Rodrigo Salazar apareció, solo, manos en los bolsillos, sonriendo. Como si fuera solo un encuentro casual, como si no supiera que estaba cercado por una docena de armas apuntadas hacia él. Ricardo dio un paso adelante, protegiendo a Dieguito con su cuerpo, listo para gritar, para correr, para hacer cualquier cosa. Pero Salazar levantó las manos. Calma, amigo. Solo vine a conversar. La policía se aproximó, cercando, ordenando que se arrodillara, que colocara las manos en la cabeza. Salazar obedeció, sonriendo todo el tiempo, como si supiera de algo que ellos no sabían, como si aquello fuera exactamente lo que él quería. Y fue entonces cuando Lupita sintió un escalofrío, una certeza. Esto está mal. Salazar no era el peligro, era la distracción. Ella viró exactamente en el momento en que vio un carro acelerando directo hacia el parque infantil, vidrios oscuros, velocidad imposible, y la puerta lateral abriéndose mientras se aproximaba. Dos figuras enmascaradas, armas, apuntando directo a Dieguito. Algunas personas van a pausar aquí para procesar lo que sucedió a continuación. Si sientes escalofríos, si tu alma reconoce este momento, deja un super thanks para que esta historia alcance a quien necesita ver. Lupita no pensó, no calculó, no dudó. Hizo lo que nació para hacer. Lo que prometió hace 275 años. Lo que su alma sabía antes incluso de que la mente decidiera. Sus pies se movieron antes de que el cerebro diera la orden. Sus brazos se extendieron antes de que el miedo pudiera paralizarla. Y en aquel segundo eterno, en aquel momento suspendido entre respiraciones, Guadalupe Mendoza hizo lo que Catalina había jurado hacer en 1750. Ella corrió. Corrió más rápido que jamás había corrido. Corrió como si cada paso hubiera sido ensayado en sueños durante años. Tomó a Dieguito con una fuerza que no sabía que tenía. Viró su cuerpo con una precisión que nadie le enseñó. Y se colocó entre el niño y las armas. Exactamente como Jacques había hecho por ella hace tanto tiempo atrás. Pero esta vez, los papeles estaban invertidos. Esta vez, era ella quien protegía. Era ella quien daba todo. Fue ella quien cumplía la promesa que había cargado a través de siglos. Sin saberlo, el tiempo se desaceleró. Ricardo vio todo acontecer como si fuera en cámara lenta. Vio a Lupita recogiendo a Dieguito. Vio el auto aproximándose. Vio las armas apuntando. Vio exactamente la misma escena que había visto en pesadillas durante meses, durante años, durante toda una vida. No. La palabra salió de su garganta como un grito animal, como si le arrancaran un pedazo del alma. No otra vez, por favor, no otra vez. Y entonces, algo imposible sucedió. En el momento en que Lupita tocó a Dieguito, en el momento en que volteó el cuerpo para protegerlo, ambos vieron. No fue visión, no fue memoria, fue como si el tiempo se rasgara, como si dos realidades se sobrepusieran, presente y pasado,
2025 y 1750. Parque y Hacienda Beaumont. Lupita vio todo. Vio a Catalina sosteniendo al niño. Vio a los revolucionarios invadiendo. Vio a Jacques lanzándose enfrente. Vio el tiro. Vio la sangre. Vio al hombre que amaba cayendo. Vio el momento exacto en que él murió mirándola, protegiéndola hasta el último suspiro. Y Dieguito vio también, porque él estaba ahí. Él era aquel niño. Había visto a Jacques morir. Había sentido a Catalina llorando sobre el cuerpo de él. Había cargado aquella dolor a través de 275 años, sin saber por qué. Y Ricardo también vio, se vio a sí mismo, pero no como era ahora, como Jacques, soldado, guardián, protector. Vio el momento de la muerte, sintió la bala entrando, sintió el cuerpo fallando y sintió la única cosa que importaba en aquel momento: la certeza de que el niño estaba a salvo, de que Catalina estaba a salvo, de que había cumplido su propósito. Los tiros se dispararon. El sonido resonó por el parque vacío como trueno, como juicio final, como el sino siendo cumplido. Pero esta vez fue diferente. Esta vez Ricardo no se quedó parado. No asistió impotente. No gritó sin hacer nada, como había hecho en 1750, cuando era Jacques, cuando vio a Catalina y al niño en peligro y no consiguió llegar a tiempo. Esta vez, al contrario de apenas asistir, de apenas gritar, de apenas sufrir, él hizo lo que debería haber hecho hace 275 años, lo que su alma había implorado para hacer, lo que había cargado como arrepentimiento a través de vidas. Él corrió más rápido que jamás había corrido. Sus pulmones quemaron, sus músculos gritaron, pero nada de eso importaba. Apenas una cosa importaba: llegar a tiempo. Esta vez, finalmente, y se lanzó. Se lanzó con todo el peso del cuerpo, con toda la fuerza de 2 vidas de arrepentimiento. Se lanzó enfrente de Lupita, se lanzó enfrente del hijo, protegiendo a ambos con el propio cuerpo, haciendo lo que Jacques no había conseguido hacer, cambiando lo que parecía inmutable. El impacto fue como ser alcanzado por un tren. Ricardo sintió el peso golpearlo, sintió el aire salir de los pulmones, cayó con Lupita y Dieguito debajo de él. Oyó más tiros, gritos, sirenas, pero todo distante, como si estuviera debajo del agua. Él miró hacia abajo. Lupita estaba viva, Dieguito estaba vivo, ambos mirándolo con ojos abiertos, impactados, porque por primera vez la historia había cambiado. Por primera vez. No fue Lupita quien se sacrificó, fue Ricardo. Y entonces él sintió el dolor, caliente, esparciéndose por el pecho. Miró hacia abajo y vio sangre, mucha sangre. Había llevado un tiro, tal vez 2, no conseguía tener certeza. Todo estaba quedando confuso, nebuloso. Lupita gritó, un grito que rasgó el cielo, un grito que vino de 2 vidas, de 2 pérdidas. No, 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 Ricardo, no, quédate conmigo, por favor. No esta vez, no tú. Ricardo intentó sonreír, intentó decir que estaba todo bien, que finalmente había acertado, finalmente había protegido a quien más amaba. Pero las palabras no salían, apenas sangre alrededor de ellos. El caos. La policía había abatido a los tiradores, había prendido a Salazar, habían llamado a la ambulancia, pero todo estaba aconteciendo muy despacio, como si el universo supiera que aquel momento necesitaba durar, necesitaba ser testimoniado. Dieguito
Tocó el rostro de Ricardo, lágrimas descendiendo, y susurró con la voz de un niño: pero la sabiduría de un alma antigua, gracias por protegerme. Otra vez. Siempre. Ricardo sintió las lágrimas. No de dolor, de alivio, de paz. Había cambiado el sino, había quebrado el ciclo. Lupita no había muerto. Dieguito estaba a salvo. Y él, que había cargado la culpa de no haber conseguido proteger en 1750, finalmente había tenido la chance de hacer diferente. Lupita sostuvo el rostro de él, forzó a él a mirarla, y con voz quebrada, desesperada, hizo la única cosa que sabía hacer. Prometió: te encuentro de nuevo, ¿me oíste? En cada vida, siempre, no importa cuánto tiempo demore, yo te encuentro, y esta vez vamos a estar juntos, sin guerra, sin peligro, sin despedidas. Ricardo quería creer, quería decir que sí, que iban a encontrarse, que iban a tener la chance que no tuvieron en 1750, que no estaban teniendo ahora, pero todo estaba oscureciendo, el sonido quedando distante, el dolor sumiendo, y él sabía que estaba yendo, sabía que no iba a ver el final de esta historia, pero mientras cerraba los ojos, mientras sentía el mundo escapando, él también sabía otra cosa. Había valido la pena, cada segundo, cada vida, cada sacrificio, porque el amor de ellos había atravesado siglos e iba a continuar atravesando hasta que finalmente, en alguna vida futura, pudiesen estar juntos de verdad. La última cosa que Ricardo vio fue el rostro de Lupita. La última cosa que sintió fue la mano de Dieguito en la de él. Y la última cosa que pensó fue: hasta la próxima vida, mi amor. Y entonces todo quedó oscuro. Los paramédicos llegaron en 3 minutos, pero para Lupita parecieron 3 eternidades. Ella hizo presión en el herimiento. Gritó para Ricardo no cerrar los ojos. Imploró para él quedarse, pero la sangre no paraba. Y el pulso estaba quedando más fraco. Y ella sabía, con el mismo instinto que había salvado a Dieguito, que estaba perdiendo a él. Si usted no sintió escalofríos ahora, no sé qué más puede hacerle sentir. Comente escalofrío si esta historia tocó su alma. Ellos colocaron a Ricardo en la hamaca, corriendo, gritando términos médicos que Lupita no entendía. Ella intentó subir en la ambulancia, pero no dejaron. Apenas familia directa. Ella no era nada oficialmente, apenas la nana, apenas una funcionaria. Pero Dieguito sostuvo la mano de ella y miró para el paramédico con una autoridad que no pertenecía a un niño de 6 años. Ella es familia. Ella siempre fue. Déjenla entrar. Y tal vez haya sido el tono, tal vez la situación, tal vez el hado finalmente dando una chance. Pero ellos dejaron. Lupita entró en la ambulancia, sostuvo la mano de Ricardo y susurró durante todo el camino: quédate conmigo, por favor, cambia el sino de nuevo, sobrevive, por favor. En el hospital fueron horas, cirugía de emergencia, 2 balas extraídas, daño masivo, pérdida de sangre crítica. Los médicos no daban garantías. Decían que las próximas 24 horas iban a decidir, que él podría no despertar, que incluso si despertara, podría tener daños permanentes. Guadalupe, Lupita. Mendoza. No se movió de la sala de espera. No comió. No durmió. Solo esperó. Dieguito Rosas dormía en su regazo. Agotado. Traumatizado.
pero vivo, salvo, por causa del hombre que estaba luchando por su vida a pocos metros de allí. Fue a la tercera hora que algo extraño sucedió. Lupita se quedó dormida por unos minutos y soñó. Pero no fue una pesadilla. Fue diferente. Vio a Ricardo Rosas. No como estaba ahora, sino como Jacques, en un lugar que no era ni 1750 ni 2025. Era algo intermedio, un espacio liminar, y él la estaba mirando, sonriendo y diciéndole sin palabras: aún no, aún tenemos más tiempo. Ella despertó con el médico llamándola. «Señora Mendoza», despertó. «Está pidiendo por usted». Lupita corrió. Casi derrumba a la enfermera. Entró en la habitación y lo vio. Ricardo estaba pálido, débil, desconectado a una docena de máquinas, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando la vio a ella, él sonrió, una sonrisa cansada, dolorida, pero real. Cambié helado. La voz salió ronca, débil, pero llena de satisfacción. «Esta vez yo protegí, esta vez fui yo». Lupita tomó la mano de él, lágrimas cayendo sin control. «Idiota, casi mueres, casi me dejas de nuevo, casi haces que tenga que vivir sin ti por más de 200 años». Ricardo apretó la mano de ella, con fuerza sorprendente para alguien que casi había muerto. «Pero no morí, y no voy a morir, no esta vez. Tenemos una promesa que cumplir, ¿recuerdas? Estar juntos, sin guerra, sin despedidas». Y fue cuando Lupita entendió. Por primera vez en 275 años, ellos habían realmente cambiado el lado, no solo aplazado, no solo intercambiado quien se sacrificaba, sino cambiado de verdad, porque esta vez ambos habían sobrevivido. Esta vez iban a tener la oportunidad que nunca tuvieron, la oportunidad de estar juntos, de verdad. En esta vida, Dieguito entró al cuarto, corriendo, y saltó a la cama con cuidado. Abrazó a Ricardo, y los tres se quedaron allí, unidos, familia de alma, finalmente completa, finalmente salva, finalmente libre del peso de una tragedia de 200 años atrás. Las semanas siguientes fueron de recuperación. Ricardo pasó 10 días en el hospital, 2 cirugías adicionales, fisioterapia, dolor constante. Pero él estaba vivo. Y por primera vez desde que todo comenzó, realmente creía que iba a estar bien. Lupita no se separó de su lado. Oficialmente, aún era solo la nana. Pero todos en el hospital sabían la verdad. La forma en que ella lo miraba, la forma en que él tomaba la mano de ella, la forma en que Dieguito los llamaba a los dos. No había duda. Eran familia. Quizás no en el papel, pero en todas las formas que importaban. En el 10º día, la policía vino a dar el reporte final. Rodrigo Salazar había confesado todo. El plan de secuestro. La venganza contra Ricardo por haberlo denunciado. Los hombres contratados. Todo. Iba a pasar décadas en la prisión. El peligro había acabado. Pero cuando los policías salieron, Ricardo miró a Lupita y ambos lo sabían. El peligro nunca había sido realmente Salazar. Era el hado. Era el karma no resuelto. Era la historia tratando de repetirse. Y ellos lo habían logrado cambiar. No completamente de la forma que imaginaban, pero lo habían cambiado. Y eso era lo que importaba. En el 15º día, algo extraordinario sucedió. Un investigador de historia francesa entró en contacto. El profesor Claude Moreau, especialista en familias nobles del siglo XVIII. Había leído sobre el caso en los periódicos.
No solo la primera página que todos vieron, sino los detalles, los nombres, las circunstancias imposibles, el ataque, la nana heroica, el empresario que se sacrificó. Y algo había llamado su atención, algo que no debería ser posible. El apellido Rosas tenía conexiones históricas con Francia, conexiones que él había pasado décadas estudiando. Él había investigado, había rebuscado archivos que nadie miraba hacía siglos y encontrado algo imposible, algo que cambiaba todo. Cuando el investigador llegó al hospital, traía una carpeta llena de documentos. Ricardo y Lupita miraron sin creer. Eran registros de 1750, de la hacienda Beaumont, y allí estaban todos los nombres. Lady Catalina Beaumont, el soldado Jacques Mercier y el niño Dieguito Beaumont. Pero no era solo eso. Había un detalle que nadie sabía, que ningún registro mencionaba. Jacques Mercier no era solo un soldado contratado, era hijo bastardo de un noble, y aquel noble tenía el apellido Rosas. Una línea familiar que Ricardo nunca había rastreado completamente, pero que estaba documentada allí, negro sobre blanco. Ricardo era descendiente directo de Jacques. No era solo reencarnación, era linaje de sangre también, como si el universo hubiera tejido la historia de formas múltiples, como si quisiera garantizar que ellos se encontraran, en esta vida y en todas las otras. Y había más. El investigador había encontrado el retrato original, no una copia. El retrato real pintado en 1750, y lo había traído. Cuando lo desenvolvió, Lupita se cubrió la boca con las manos. Ricardo paró de respirar, y Dieguito solo miró y dijo, «Somos nosotros». Y lo eran, no parecidos, eran ellos. Catalina con el rostro de Lupita, Jacques con los ojos de Ricardo, y el niño en su regazo era Dieguito. Cada detalle, cada expresión, como si el pintor de 1750 hubiera mirado a través del tiempo y capturado no la apariencia de aquel momento, sino la esencia que iba a repetirse 275 años después. Esta historia no debería existir, pero necesita ser contada. Si sentiste que esto es real, si tu alma reconoció algo aquí, deja un super gracias final. Algunas historias necesitan alcanzar a las personas correctas. En el reverso del retrato había una inscripción desgastada, casi invisible, pero aún legible, en francés antiguo. El investigador tradujo con voz emocionada, «En cada vida nos encontraremos, en cada tiempo nos protegeremos, hasta que finalmente podamos estar juntos sin despedidas». Catalina y Jacques, 1750. La promesa estaba allí. Había siempre estado, escrita, documentada, real. No era imaginación, no era locura. Era amor atravesando siglos. Era hado siendo cumplido. Eran tres almas encontrando el camino de vuelta una para la otra, no importa cuántas vidas demore. Cuando Ricardo salió del hospital 3 semanas después, no volvió a la hacienda inmediatamente. Le pidió a Lupita que condujera hasta un lugar específico, el cementerio donde su esposa estaba enterrada. Ella quedó confusa, preocupada, pero fue. Ricardo se quedó de pie frente a la tumba. Lupita al lado de él, Dieguito tomando la mano de ambos. Y él finalmente hizo lo que necesitaba hacer. Se despidió, de verdad, no con culpa, no con dolor, sino con gratitud. Su esposa le había dado a Dieguito, le había dado años de felicidad, y cuando partió, había abierto espacio para Lupita entrar.
como si también fuera parte del plan, como si incluso aquello fuera hado organizándose. Gracias, él susurró a la lápida, por Dieguito, por prepararme para reconocerla a ella cuando llegara, por dejar ir. Y entonces él se giró hacia Lupita, tomó las manos de ella y frente a la tumba de la mujer que había amado, le hizo una pregunta que venía de dos vidas. ¿Te casarías conmigo? No como nana, no como empleada, como compañera, como familia, como la persona que mi alma ha buscado durante 275 años. Guadalupe lloró, rió y dijo la única palabra que tenía sentido. Sí, en cada vida, siempre sí. Dieguito saltó, gritó, y por primera vez desde que su madre había fallecido, el niño de 6 años pareció verdaderamente feliz. Porque ahora lo tenía todo. Tenía a su padre. Tenía a la mujer que su alma reconocía como protectora desde antes de nacer. Tenía una familia completa. Finalmente, 6 meses después, hubo una boda, pequeña, íntima, apenas personas cercanas, pero tenía un detalle especial. El retrato de 1750 estaba allí, colgado detrás del altar. Catalina y Jacobo mirando a sus descendientes, para sus propias almas reencarnadas, testificando el momento que había llevado casi 3 siglos para suceder, cuando Ricardo y Lupita intercambiaron votos. No fueron palabras convencionales, fueron las palabras de la promesa de 1750. En cada vida nos encontraremos, en cada tiempo nos protegeremos, y ahora, finalmente, estaremos juntos sin despedidas. Y cuando se besaron, Dieguito juró después que lo vio, por un segundo, apenas un segundo. El retrato brilló, como si Catalina y Jacobo hubieran finalmente descansado, como si la misión hubiera sido cumplida, como si 2 almas que habían sufrido separación violenta en 1750 finalmente hubieran encontrado paz en 2025. Un año después, la vida se había normalizado. Ricardo volvió al trabajo, pero cambiado, menos obsesionado, más presente. Lupita ya no era nana, era esposa, era madre, era compañera. Dieguito estaba floreciendo. La terapia había ayudado a procesar el trauma, y tener ambos padres presentes había curado lo que el medicamento nunca podría. Pero había un último detalle, una última pieza del rompecabezas. En el aniversario de 1 año del ataque, volvieron al parque, no para sufrir, sino para recordar, para honrar, para reconocer que aquel lugar, aquel momento terrible, había sido también el momento en que cambiaron el hado y encontraron algo, una placa, colocada por el municipio, en homenaje al acto de valentía. Pero lo que llamó la atención no fue la placa, fue lo que estaba plantado al lado, un árbol, joven, fuerte, con una plaquita pequeña, roble francés, trasplantado de suelo original de la región de Beaumont, Francia, donación anónima. Nadie sabía quién lo había plantado, nadie sabía quién lo había donado. Pero Ricardo y Lupita entendieron. Era la conexión final. Era el pasado y presente unidos. Era Francia de 1750 creciendo en suelo de 2025. Era un símbolo de que algunas raíces eran tan profundas que atravesaban océanos y siglos. Lupita tocó el árbol y sintió paz, por primera vez desde que todo comenzó. Ya no tenía sueños con 1750, ya no tenía pesadillas con la muerte. Tenía apenas presente, tenía apenas familia, tenía apenas amor.
el tipo de amor que la mayoría de las personas busca la vida entera, pero que ella había procurado a través de vidas anteriores. Ricardo sujetó su mano, miró en sus ojos y susurró: valió la pena cada vida, cada dolor, cada separación, porque finalmente estamos aquí, juntos. ¿De verdad? Y Lupita respondió con las palabras que Catalina había prometido hace 275 años. Y vamos a continuar juntos, en esta vida y en todas las próximas, porque algunas conexiones no terminan, apenas se transforman. Dieguito estaba jugando algunos metros adelante, riendo, libre, sin miedo, sin trauma, apenas un niño normal, que por casualidad tenía dos almas extraordinarias cuidando de él, que por casualidad recordaba, en algún lugar profundo, haber sido protegido antes, de haber sido amado a través del tiempo. Y cuando el sol comenzó a ponerse, los tres caminaron para casa, no la hacienda antigua con sus secretos y túneles, sino una casa nueva, que habían elegido juntos, que no tenía fantasmas, que no tenía pasado, apenas futuro. Pero antes de salir del parque, Ricardo miró hacia atrás y por un momento, apenas un momento, él juró haber visto dos figuras en ropas de época, de pie al lado del roble francés, un soldado y una dama mirando para él, sonriendo, y entonces desapareciendo, como humo, como memoria, como promesa finalmente cumplida. ¿Alguna vez has sentido que conocías a alguien antes incluso de conocerlo? ¿Alguna vez has tenido una conexión que no consigues explicar? Cuenta aquí tu historia, porque si has llegado hasta este punto, si esta historia te ha tocado, quizás tu alma también esté buscando a alguien a través del tiempo. Quizás tu promesa también esté esperando para ser cumplida. Y para finalizar, la verdad que pocos entienden: el amor verdadero no tiene fecha de caducidad, no muere con el cuerpo, no desaparece con el tiempo. A algunas personas las conoces, a otras las reconoces. Y cuando reconoces, cuando tu alma sabe antes de la mente entender, es cuando te das cuenta. Algunas historias comenzaron mucho antes de que nacieras y van a continuar mucho después de que partas. Ricardo, Lupita y Dieguito son prueba de eso. Tres almas que se rehusaron a desistir una de la otra, que atravesaron siglos, que cambiaron el sino, que probaron que el amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo, más fuerte que cualquier cosa que el universo pueda lanzar en el camino. Y si te estás preguntando si esto es real, si la reencarnación existe, si las almas gemelas son posibles, la respuesta es simple: no importa. Lo que importa es la conexión que sientes, las personas que tu alma reconoce, los momentos que parecen haber sucedido antes. Porque real o no, esas cosas moldean quiénes somos, definen nuestras elecciones, crean nuestra historia. La historia de Ricardo y Lupita no termina aquí. Va a continuar, a través de Dieguito, a través de los hijos que aún van a tener, a través de cada persona que escuche esta historia y reconocer algo en sí misma. Porque algunas historias no son apenas para quien vivió, son para quien necesita creer, para quien necesita saber que no está solo, para quien busca la misma cosa que Catalina buscó, que Jacobo buscó, que todos nosotros buscamos. Alguien que nuestra alma reconozca, alguien que estaba allí antes, alguien que va a estar allí después, alguien que no importa cuántas vidas pasen,
siempre vamos a encontrar de nuevo. Y cuando encuentres a esa persona, vas a saber, no va a ser lógico, no va a hacer sentido, pero tu alma va a reconocer, y en aquel momento vas a entender todo. Vas a entender a Ricardo y Lupita, vas a entender a Catalina y Jacobo. Vas a entender que algunas promesas son mayores que una vida, y algunas historias llevan siglos para ser contadas. Esta fue la historia de ellos, pero quizás también sea un poco la tuya, porque si sentiste algo al oír, si algo dentro de ti se movió, si por un momento creíste, entonces quizás tú también estés buscando, y quizás, apenas quizás, quien tú procuras también esté procurando por ti, a través del tiempo, a través de las vidas anteriores, a través de toda la distancia que el universo pueda crear, y cuando se encuentren, lo sabrán, porque las almas que se aman de verdad nunca olvidan, solo esperan hasta que el tiempo sea el correcto, hasta que la vida esté en su lugar, hasta que Thor finalmente, 200 o 1000 años después, puedan estar juntos, de verdad, sin guerra, sin peligro, sin despedidas, hasta la próxima vida. O, tal vez, si tenemos suerte, aún en esta.